Quienes frecuentan la carretera nacional 120 entre Ourense y Vigo conocen muy bien este restaurante que se encuentra en Santa Cruz de Rabaldo. Fue el primero que abrió al público hace ya más de medio siglo. Se llama Cuatro Caminos y se ha convertido en todo un símbolo de la cocina tradicional, con una equilibrada relación entre calidad y precio. El negocio familiar ya es regentado por la segunda generación. La casa de comidas con la que comenzó se ha convertido en un establecimiento amplio, acogedor, con varios comedores y servicio de cafetería que ofrece menú del día de lunes a viernes a mediodía y comida a la carta los fines de semana. Ya a primeras horas de la mañana arranca el trabajo en la cocina. Una de las claves del éxito del restaurante, del Cuatro Caminos, es la materia prima. Siempre trabajan con productos de cercanía, carnes gallegas, pescado fresco. Una de las especialidades del Cuatro Caminos son las anguilas, que llegan vivas a la cocina. Anguilas gallegas que se preparan fritas, aunque a veces también las elaboran siguiendo otras recetas tradicionales, como por ejemplo la empanada. Cocido, callos y pescado del día son algunos de los platos que conforman el menú semanal, y entre sus especialidades de la carta, el chuletón, chuleta o entrecot de ternera, el cordero, el bacalao o los pescados de lonja. Los postres también son cuidados con detalle. Todos son caseros, como el flan de huevo, que acababan de preparar mientras estábamos allí. Rita y su hermana llevan ahora al restaurante. Ella nos cuenta cómo empezó y cómo es actualmente el Cuatro Caminos. Es una empresa familiar. Mis padres montaron la panadería y el restaurante en su día. Y bueno, nosotros seguimos un poco la tradición. Mi hermana y yo nos quedamos con el restaurante y mi hermano se quedó con la panadería. Pues hace más de 50 años que ellos montaron esto y nosotros seguimos con la misma tradición. Un poco como lo de antes, vamos, cocina típica casera, buen producto, carnes frescas, pescado del día, a ver, un poco mimar al cliente de siempre, o sea, el cliente que era de mis padres, que generación tras generación siguen aquí con nosotros y un poco pues dándoles ese servicio que mis padres hicieron desde un principio y nosotros queremos seguir la misma tradición. Rita nos explica también cuáles son las especialidades, tanto del menú como de la carta. A ver, nosotros durante la semana, de lunes a viernes, elaboramos menú del día, ¿vale? Con 5 o 6 primeros o 5 y 6 segundos. Siempre lo elaboramos al día, de lo que nosotros, bueno, pues la carne fresca que nos llegue, el pescado que esté fresco y que podamos meter en el menú del día y elaboramos, o sea, después del producto. A ver, en el menú del día destacar pues el cocido que se hace a los jueves, los callos que se hacen a los viernes y luego, bueno, pues que haces una paella, que es muy sabrosa, las uviñas que vienen frescas y tal. Y luego, a los fines de semana nos dedicamos más al tema de la carta. ¿Qué destacar en el tema de la carta? Bueno, pues las anguilas, que es el plato estrella, por decirlo así, carnes de ternera gallega muy buena y luego el pescado fresco que nos viene los sábados por la mañana. Y un poco elaborar pues ese producto. Bueno, los postres también, los postres, pues tenemos un arroz con leche hecho aquí en casa, el flan de huevo, natillas, o sea, los postres los elaboramos todos nosotros y los que no elaboramos nosotros nos pasan de la panadería. Pues un brazo de gitano, una tarta de queso, tarta de Santiago, bueno, o sea que todo es elaborado en casa, o bien por nuestras manos o bien por las manos de la panadería, que es también de casa. Además de la cocina, en el Cuatro Caminos cuidan mucho su bodega. Rita nos habla de ella. Nosotros tenemos una pequeña finca, ¿vale?, del cual hacemos pues vino del Ribeiro. Pues mimamos un poco eso, blanco y tinto del Ribeiro y bueno, luego aparte en carta tenemos otros vinos para ofrecer al cliente. Bien, bueno, pues también Ribeiros, Mencías, Godellos, bueno, un poco de todo. Pero bueno, sí, tenemos el vino de casa que es rico, vamos, por lo que dicen el cliente, que está muy bien. Al lado del restaurante se encuentra la panadería, un amplio obrador con 3 hornos, 2 de ellos de leña, con mucha historia detrás.
Eso es el centro neurálgico de este establecimiento emblemático de Santa Cruz de Rabaldo. Pan artesano, elaborado siguiendo las fórmulas tradicionales. Empanadas que se preparan con mimo, de bacalao, de carne, de atún, chocos, en fin, de todo tipo de rellenos, incluso de congrio. Y por supuesto, sus dulces, roscones, bizcochos, magdalenas, croissants, trenzas, tartas, algunas de las cuales se pueden degustar a diario en el restaurante. Todo a base de productos naturales de primera calidad, lo que explica que desde primera hora de la mañana empiecen a llegar clientes procedentes de Ourense o de otros lugares, algunos que dejan la autovía camino de Ribadavia o de Vigo para poder llevar a casa un pan de excelente calidad, una empanada o un dulce. Estamos aquí diante dunha copa de Fillas do Ribeiro, un viño histórico, xa? Pois, sí. Estamos co presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, na sede. Na sede do Esta Consello. sede, de verdad, moito gañou a denominación, o Consello, con esta nova sede. Eu penso que gañou, si efectivamente gañou o Consello con esta nova sede, eu penso que gañou o Ribeiro en xeral, porque evidentemente partimos dunha situación hai 5 anos e medio bastante delicada, tanto no económico como no social, a parte de infraestructural, lóxicamente. E creo que todo iso, 5 anos e medio despois, aínda onte, durante a sesión de Catarte, un momento en que saín a, tomar un cigarrillo desos, de rigor, e estaba pensando que, vendo toda aquela xente que rebordaba a sala do Marcos Valcárcel, a verdade é que pensaba, intentaba botar un pouco a vista atrás de como todo o equipo do Consello Regulador coas novas incorporacións e, sobre todo, que se di poucas veces o traballo dos vocais que se implicaron moitísimo, a verdade é que collimos a entidade nunha situación bastante delicada, xa digo, neses ámbitos, ver como estaba antes, ver como está agora, a verdade é que... Hai unha gran diferencia. Eu penso que sí. Modestamente, penso que sí. Falabas da Cata da Arte, bueno, estamos na 8ª edición, non? Na 8ª edición, sí, é un deses elementos que, evidentemente, o que estábamos falando agora, cando te atopas con unha situación, tens que tomar unha serie de decisións, tens que implementar un paquete de reformas, tanto no económico, no social, como no infraestructural, intentas salvar todo aquilo que está ben, lóxicamente, non se trataba de derrubar todo para construir, tratábase de construir partindo duns alicerces que eran sólidos. Sí. E en materia de promoción, nos tiñamos claro que había unha serie de eventos que funcionaban, tipo Ribeiro Son de Viño, Cata Arte, a Gala do Premios, aínda que lle introducimos a innovación de facelo itinerante, Sí. e, evidentemente, pois, esa era a filosofía. Construir, pero partindo, aproveitando todo aquilo que era bo. A Cata de Arte, ademais, é unha maneira tamén de facer promoción na casa, non? Porque estamos falando de Ourense. Sí, estamos falando de Ourense, certo, na de vencellar, casa. ademais, o Ribeiro a cultura, unha actividade cultural importante. Sí, porque ao final o Ribeiro é cultura. Pois sí. E é cultura doblemente. Primeiro, porque o viño é cultura. Sí. E non me vou a ir ao termo... Agricultura. O termo... Cultural. Latino, Latino, non? sí. De cultivo. Sí. Pero que, ademais, o viño é cultura na cultura de Galicia Sí. e no Ribeiro, polo tanto, é triplemente cultura, non doblemente, porque, ademais, o Ribeiro forma parte da historia Sí. non só deste territorio, sino queda demostrado documentalmente que o Ribeiro forma parte da historia durante séculos de todo o que hoxe é o país galego. Sí. Juan, bueno, pues estamos xa rematando novembro, xa están os viños prácticamente, xa remataron de fermentar, deben estar xa repousando, polo menos os blancos. Esta colleita de 2022, como se presenta? Pois, eu creo que técnicamente, en termos de calidade, penso que vai ser espectacular. Sí, é certo que, bueno, tuvemos unhas condicións climatolóxicas
que en principio eran favorables, pero que, bueno, debido a súa intensidade tornan perversas, pero sí que, ao final, favoreceu bastante o que sean todos os parámetros de entrada de calidade de auga nas adegas. Falo sempre sobre informes técnicos. E vai ser especialmente boa para esa xoia enolóxica que temos, que é o tostado. O tostado, sí, o é tostado certo. de Ribeiro, sí. Bueno, e logo, en canto a premios, este foi o ano, porque si hai algúns anos falábamos dos Sete Magníficos, agora xa isto é un exército, xa non son Sí, sete. Hai moitísimas medallas É este certo, ano. os Sete Magníficos que é un titular teu. Sí, certo. Por certo, dos mellores titulares. Independentemente que se refería ao Ribeiro, teño que felicitarte porque creo que foi dos mellores titulares que teño visto ou lido nos xornais nos últimos anos, sobre todo estes últimos dous que estamos acostumados a outro tipo de titulares, como la bomba vírica e todas estas cuestións. Ben, polo tanto, parabéns por ese titular, porque ademais creo que era moi gráfico, era moi gráfico. Sí, é certo que ahora xa non son 7, ahora a familia de Magníficos vai medrando día a día, pero eu xa o dixen, a máis utilizando precisamente o teu titular en algún discurso, xa é un camiño que levamos ascendente, é dicir, antes falábamos de como atopamos isto. O 2018 supuxo un ano de transición e a partir do 2019, pois evidentemente esas todas medidas implementadas empezaron a ver os seus froitos. E a partir do ano, dese mesmo ano, o Ribeiro empezou a despegar, porque empezaron a collitarse unha cantidade de galardóns. Hai algunha adega que, de broma, lle digo, vas ter que mercar unha estantería só para apilalos, evidentemente. E este ano, pois, bueno, pois faltaba un, dos moitos que se levaron, millores blancos, tintos de España, etcétera, etcétera, faltaba un que era o premio mellor viño polo Ministerio de Agricultura. E aí está, caeu tamén, evidentemente. E logo premios, por exemplo, en concursos nos que xa non digo Ribeiro, sino que Galicia non tiña moita presencia, como o Sakura de Xapón, en Corea o Asian Trophy, que o Ribeiro destacou moitísimo. Estamos captando xa, entrando en mercados hasta agora incógnitos, non? Efectivamente, e iso ten un porqué e os protagonistas, o porqué a calidade de Ribeiro e os protagonistas que son tanto os viticultores como os adegueiros do Ribeiro. Isto está claro. O Consello Regulador nesto, se me permite a expresión, pinta pouco, máis alá de ser un órgano que regula. Os verdadeiros protagonistas son os viticultores nas viñas e os adegueiros dentro das súas instalacións. Sen iso, todo isto que ademais é de pero grullo, todo iso sería imposible de non ser así. Pero tamén hai que recoñecer que, insisto, desde o ano 19 se le ha feito un esforzo moi importante en materia de promoción. De feito, ano a ano, dende 19, o 20, aí non podemos contalo porque todos sabemos, o 21 e agora o ano 22, estamos incrementando o orzamento, facendo un esforzo económico para incrementar ese orzamento dedicado á promoción. De feito, o 22 é o ano co orzamento históricamente máis importante en promoción da de o Ribeiro, non? Bueno, pois, de alguma maneira, pois, pase como de Madrid. Cada ano ten a mellor plantilla. Agardo que non rematemos igual, non? Pero sí que é certo que ano a ano vamos mellorando e vamos tocando teito, marcando un novo teito no que son os orzamentos de promoción. Sobre todo estes dous últimos anos, mantivemos unha estrategia, penso que se me permite a palabra, agresiva, en promoción en Galicia e en España, aí están tamén os froitos que estaban recollendo, pero tamén a internacionalización, algo que no Ribeiro, até agora, como Consello Rural, se facía algunha cousa moi puntual. Era algo este ano residual. Este ano hai accións, acabamos de ter aquí 10 importadores de distintos puntos de Estados Unidos, aquí en misión inversa, visitando o territorio, catando os viños aquí no seu lugar de orixe, e ademais a través do IGAPE, co resto das irmás de Galicia, pois tivemos presencia en Francia, en Ámsterdam, en Londres, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, creo que realmente se deu un salto importante
tanto cuantitativo como cualitativo. Ese vai ser o camiño tamén cara ao 23, por exemplo, a promoción... Pois non o sei, porque evidentemente afrontamos un proceso electoral e evidentemente o novo equipo do pleno do Consello de Regulador será o que decida. A miña recomendación é seguir ese camiño, sempre e cando, evidentemente, os recursos económicos o permitan, que creo que se pode, porque se algo demostramos durante estes anos, esta sede mesma supuxo pois un investimento moi importante, aínda en momentos económicos moi delicados, Sí. pero temos un mago das finanzas, non sei como fai, pero a verdade é que multiplica os pans e os peixes, e a realidade é que esta aínda en momentos económicos delicados, fomos quen de investir unha cantidade moi importante para ter isto. Aínda en momentos económicos delicados, obtivemos os recursos para ter o maior, insisto, durante 3 anos increscendo os maiores presupostos de promoción da historia do Consello Regulador do Ribeiro. Bueno, pois vamos a brindar polo Ribeiro. Sempre. Que sigan os 3 anos que ven, os futuros anos tamén isto siga rebosando de éxitos. Pois eu creo que vai a rebordar, sí. Moi ben, moitas gracias. Saúde. La pandemia primero y la guerra en Ucrania después han puesto sobre la mesa una cuestión. ¿Estamos realmente dependiendo alimentariamente de fuera? ¿Tenemos soberanía alimentaria? ¿Cómo estamos en Galicia? Vamos a verlo en este reportaje. Lo mejor de la gastronomía gallega nació al amparo de una economía rural de autosuficiencia en la que prácticamente todo era criado o cultivado al lado de casa. La dificultad de las comunicaciones obligaba a basar la alimentación familiar a lo que había en el entorno: carnes, huevos, huerta. Aquello que surgió como respuesta a una necesidad ahora se ha convertido en una virtud y se le ha puesto nombre: productos de kilómetro cero. En Galicia somos expertos en esta materia y esa experiencia viene avalada por más de una treintena de productos que tienen sello de calidad, con denominación de origen protegida o indicación geográfica también protegida. Y no solo hablamos de los vinos, de las 5 denominaciones y 4 IGP, que certifican los vinos del Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas, Monterrey o Ribeira Sacra, por citar solo las DEOs. También están los productos de la huerta, el campo, el bosque, grelos, patatas, castañas, los pimientos, entre los que destacan los de Oimbra y Arnoia, pero también los de Herbón, Couto y Mougán, que tienen su temporada desde mayo a octubre, según la variedad. En carnes, además de la IGP ternera gallega, cuentan con sello la vaca y buey de Galicia, el lacón, y luego hay una acreditación de origen en las razas autóctonas de vacuno, todas ellas originarias de las montañas de Ourense. La cabra y la oveja gallega, el porco celta, razas que habían rozado la extinción y actualmente se lucha por su recuperación y la valorización de sus cualidades gastronómicas. Pero la lista tiene muchos más ingredientes: la miel, los panes de cea y el pan galego, que ahora ya cuenta también con su propio sello de origen, o los quesos amparados por denominación de origen, y aquellos que, como los ourensanos de Touza Bella, de Castro Caldelas o Feijó de Celanova, llevan con orgullo el origen gallego a los concursos internacionales donde son reconocidos con medallas de oro y de plata. Encontraremos restaurantes en los que la apuesta por estos productos es decidida e incorporan en sus cartas platos en los que ingredientes como la carne, las hortalizas, las legumbres y otros elementos son señalados con orgullo, indicando ese origen. La naturaleza gallega como distintivo de calidad se basa en el reconocimiento tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que se asocia a la producción artesana, en extensivo, lejos del desarrollo masivo que es característico en la gran mayoría de los productos. Aquí se cultivan y se crían y se elaboran en nuestra tierra con gran parsimonia. Pero ahora ha surgido otro nuevo debate que ha contribuido a incrementar su valor: la soberanía alimentaria. La necesidad de no depender de terceros para cubrir las necesidades básicas. La guerra de Ucrania puso de relieve lo frágil que puede ser un mercado cuando depende de la importación de productos básicos como por ejemplo el trigo. Galicia cuenta con zonas cerealeras de importancia, la mayor de ellas en Alimia,
Y de nuevo se ha puesto el foco en recuperar el cultivo de estos productos, tan primordiales para reducir la dependencia exterior, tan peligrosa en tiempos de crisis. La manera de recuperar esa soberanía alimentaria es reivindicar todo lo gallego, en el día a día, en la cesta de la compra. No solo nos aseguraremos un sector agroalimentario sólido y competitivo, también apoyaremos al rural, su desarrollo, con empleos de calidad, y en definitiva estaremos contribuyendo a que Galicia prospere con sus propios recursos y a que nosotros comamos muy bien. Beber 2 litros de auga ao día. Cociñar unha receita nova cada semana. Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita ao día. Ensinarlle algo novo ao meu fillo todos os días. Gústame ir ao súper.